10:22 de la mañana, 4 de junio de 1942, el aire del Pacífico se estremece con el aullido de los motores en picado. Las cubiertas de acero vibran bajo botas desnudas, resbaladizas de combustible y sudor. En los portaaviones japoneses de abajo, las mangueras azotan, las bombas yacen armadas, los aviones están medio cargados de combustible, medio armados, atrapados entre misiones. El olor es de aceite caliente y sal. Entonces caen las sombras. Un silbido se convierte en rugido. Los hombres levantan la vista. No hay tiempo para pensar. Solo para resistir, el silencio estalla en violencia. Las explosiones perforan las cubiertas de vuelo. El fuego corre sobre la gasolina derramada. Lona y aluminio se desgarran. El sonido no es una sola detonación, sino muchas, superpuestas, rasgando, definitivas. En minutos, el equilibrio de una guerra se inclina, aunque nadie en esas cubiertas puede ver hasta dónde. La guerra del Pacífico no comenzó en estas llamas. Comenzó meses antes, en la confianza y el cálculo, en salas llenas de mapas y humo de cigarrillos. Tras Pearl Harbor, Japón se lanzó por el sudeste asiático y el Pacífico occidental a una velocidad que dejó atónito al mundo. Hong Kong cayó. Singapur colapsó. Filipinas quedó aislada. Isla Wake, Guam, Rabaul, nombres que cayeron como fichas de dominó. La aviación embarcada japonesa, perfeccionada durante años de entrenamiento y combate en China, parecía imparable. Sus pilotos eran veteranos. Sus aviones, Zeros, Vals, Cats, tenían gran alcance y eran letales. Su doctrina apostaba por la batalla decisiva, aplastando a la flota enemiga de un solo golpe. La Marina de los Estados Unidos estaba tambaleándose, pero no ciega. Bajo el impacto, ya se libraba una guerra más silenciosa. En Hawái, en la estación HYPO de Pearl Harbor, un pequeño equipo de criptoanalistas trabajaba sin descanso. Dormían en catres. Discutían fragmentos de tráfico de radio interceptado. Buscaban patrones. Una designación aparecía una y otra vez en los mensajes japoneses. AF. Era un lugar. La pregunta era cuál. Para comprobarlo, los estadounidenses hicieron algo engañosamente simple. El atolón de Midway, un diminuto anillo de arena y coral al noroeste de Hawái, envió un mensaje sin cifrar informando que su planta desalinizadora había fallado. Poco después, las interceptaciones japonesas informaron que AF tenía escasez de agua. El rompecabezas encajó. Midway era el objetivo. El almirante Chester Nimitz se enfrentaba ahora a una decisión que definiría la guerra. Sus portaaviones eran pocos y valiosísimos. El USS Lexington se había perdido en el Mar del Coral. El USS Yorktown estaba dañado, gravemente. Aún así, Nimitz ordenó repararlo en Pearl Harbor en días, no en meses. Los equipos del astillero trabajaron por turnos, chispas volando en la noche, remendando cubiertas de vuelo, sustituyendo cableado, reforzando planchas del casco. El Yorktown salió a la mar aún oliendo a pintura y sudor. El plan era una apuesta basada en el tiempo y la inteligencia. Los portaaviones estadounidenses, Asterisco Enterprise, Hornet y el apresuradamente reparado Yorktown Asterisco, aguardarían al noreste de Midway. Aviones con base en el atolón atacarían primero. Luego seguirían los grupos aéreos embarcados. La sorpresa, no los números, sería la ventaja. Al otro lado del océano, la flota combinada japonesa avanzaba con confianza. El almirante Isoroku Yamamoto creía que Midway sacaría a los portaaviones estadounidenses restantes para su destrucción. Su plan era complejo, con fuerzas dispersas a lo largo de cientos de millas, la fuerza de portaaviones al mando del vicealmirante Chichi Nagumo, una fuerza separada de acorazados, movimientos de distracción hacia las Aleutianas. La complejidad prometía control. También invitaba a la fricción. Al amanecer del 4 de junio, los defensores de Midway ya estaban en el aire. Los B-17 de las Fuerzas Aéreas del Ejército zumbaban muy por encima de las nubes. Los Pibio Catalina de la Marina rozaban el océano, con los ojos forzados a buscar estelas. Los pilotos de los marines subían a cazas y aviones torpederos obsoletos. Conocían las probabilidades. Aún así, los primeros ataques fueron costosos.
Los escuadrones torpederos volaron bajos y lentos hacia muros de fuego. Los cazas japoneses los destrozaron. Hombres amerizaron en el mar. Algunos fueron rescatados. Muchos no. Sin embargo, esos ataques importaron. Arrastraron a las patrullas aéreas japonesas hacia abajo, bajas y rápidas. Obligaron a Nagumo a mantener sus cubiertas abarrotadas mientras rearmaba los aviones, primero para atacar Midwa, luego apresuradamente de vuelta cuando los informes sugirieron portaaviones estadounidenses cercanos. Se cambiaron bombas por torpedos. Torpedos por bombas. Las líneas de combustible corrían. Las dotaciones de cubierta se apresuraban. Decisión tras decisión, sin respiro, arriba, invisibles al principio, los bombarderos en picado estadounidenses buscaron un océano vacío. Estaban perdidos. Los indicadores de combustible descendían. Las radios crepitaban con incertidumbre. Entonces, por azar y criterio, encontraron un destructor que corría a toda velocidad hacia el norte, reuniéndose con sus portaaviones. Lo siguieron, lo que ocurrió después sería estudiado durante generaciones. En una estrecha ventana medida en minutos, el destino se alineó con la preparación. Los bombarderos en picado se inclinaron. El sol brilló en las alas. El fuego antiaéreo alcanzó demasiado tarde, cuando el humo se disipó. 3 portaaviones de flota japoneses, *Akagi, Kaga, SRY ardían más allá de toda salvación. Un cuarto, Iri, contraatacó con dureza, dañando al Yorktown antes de que finalmente se perdiera por acción de submarinos. Al final del día, Japón había perdido 4 portaaviones y a muchos de sus aviadores más experimentados. Estados Unidos había perdido 1. La ecuación estratégica había cambiado, Midwa no puso fin a la guerra. Pero sí acabó con una ilusión, que Japón podía dictar el ritmo y el lugar de cada gran enfrentamiento. Desde ese momento, la iniciativa comenzó a desplazarse, lenta y brutalmente, isla por isla, incluso mientras se enfriaban los incendios de Midwa, otra lucha ya se formaba más al sur. En los mapas, Guadalcanal era apenas una mancha en las Islas Salomón. En tierra, se convertiría en un lugar de barro, calor, enfermedad y miedo. Ingenieros japoneses estaban construyendo allí un aeródromo, uno que amenazaba las líneas de suministro hacia Australia. En agosto de 1942, los marines de Estados Unidos desembarcarían y lo capturarían, desatando una campaña de 6 meses de batallas navales nocturnas, ataques aéreos de día y combates salvajes en selvas donde la visibilidad se medía en metros. Los hombres que lucharon allí no hablaban en abstracciones. Hablaban de una lluvia que nunca cesaba. De raciones que se agotaban. De motores que tosían en la oscuridad. De bengalas que estallaban sobre sus cabezas y convertían la noche en blanco. Guadalcanal pondría a prueba si la promesa de Midwa podía sobrevivir a la realidad, si el poder industrial, la logística y la resistencia podían igualar al coraje y la pericia. De vuelta en el mar, tras Midwa, los restos flotaban y el petróleo se extendía en láminas brillantes. Los supervivientes se aferraban a los escombros. Otros desaparecían con sus barcos. El Pacífico parecía el mismo que el día anterior, vasto, azul, indiferente. Y, sin embargo, todo lo que había bajo la superficie había cambiado, porque si un puñado de minutos podía deshacer años de planificación, ¿qué más podría ser posible cuando el azar, la inteligencia y la determinación humana volvieran a chocar? 7 de agosto de 1942, las rampas caen de golpe justo después del amanecer. El rocío salino queda suspendido en el aire, áspero y metálico. Las botas golpean el agua poco profunda. Los fusiles se mantienen en alto. La playa está más silenciosa de lo esperado, demasiado silenciosa. Las palmeras se mecen suavemente mientras los marines avanzan tierra adentro, con el corazón acelerado, esperando la emboscada que no llega. Guadalcanal no debería empezar así. Después de Midwa, nada en la Guerra del Pacífico parece ya predecible. El avance japonés ha sido frenado, pero no roto. Su imperio aún se extiende por medio océano. Su marina está herida, no muerta. Y ahora, por primera vez, Estados Unidos pasa a la ofensiva. El desembarco en Guadalcanal es arriesgado por diseño. La isla está lejos de las principales bases aliadas.
Las líneas de suministro son frágiles. Los marines saben que no se trata de una incursión, es una apuesta. Su objetivo es simple y enorme: apoderarse de un aeródromo japonés a medio construir y mantenerlo frente a todo lo que el enemigo pueda lanzar de vuelta. Lo logran en 2 días. La pista es de coral áspero y tierra, cubierta de equipo abandonado. Las excavadoras permanecen en silencio. Los bidones de combustible están apilados con orden, esperando aviones que nunca llegaron. Los marines la rebautizan como Campo Henderson, en honor a un aviador naval caído en Midway. Pronto, ese nombre tendrá un peso medido en vidas, pero incluso mientras los estadounidenses se atrincheran, el peligro se acumula mar adentro. La noche del 8 de agosto, la marina japonesa contraataca con una fuerza devastadora. En la batalla de la isla de Savo, los cruceros aliados, mal coordinados, fatigados y confiados, son tomados por sorpresa. Los buques japoneses se deslizan en la oscuridad, disparando torpedos y cañones con precisión letal. En menos de una hora, 4 cruceros pesados aliados son hundidos. Cientos mueren en cascos de acero en llamas. El mar se cierra sobre ellos sin ceremonia. Para los marines en tierra, el resultado es aterrador. Los transportes se retiran antes de tiempo. Se dejan suministros atrás. Falta comida. La munición se cuenta cartucho a cartucho. Los hombres en Guadalcanal comprenden algo crucial: nadie va a venir a rescatarlos pronto. O mantienen la isla, o serán borrados de ella. Las semanas siguientes son un estudio de desgaste. Las fuerzas japonesas tantean el perímetro estadounidense una y otra vez. Uno de los ataques más feroces llega en agosto, a lo largo del río Tenaru. Convencidas de que se enfrentan a una fuerza pequeña, las tropas japonesas cargan de frente contra posiciones estadounidenses bien preparadas. Las ametralladoras desgarran las filas que avanzan. La artillería ilumina la noche. Al amanecer, la ribera del río está cubierta de cuerpos. El costo es espantoso. La lección es clara: este enemigo no se quebrará con facilidad. En el aire, surge un nuevo equilibrio. En cuanto el campo Henderson entra en funcionamiento, llegan aviones estadounidenses, pilotos de la marina, los marines y el ejército volando todo lo que está disponible. En conjunto se les conoce como la Fuerza Aérea Cactus, por el nombre en clave de Guadalcanal. Sus aviones están gastados. Las piezas de repuesto escasean. Los pilotos duermen junto a sus aeronaves. Y, aún así, su presencia lo cambia todo. De día, los barcos japoneses son cazados desde el aire. Los transportes se hunden antes de poder descargar. Los cruceros resultan dañados. Los acorazados se ven obligados a retirarse. De noche, la ventaja se invierte. Destructores y cruceros japoneses bajan a toda velocidad por el canal, entregan tropas y suministros bajo la cobertura de la oscuridad y desaparecen antes del amanecer. La guerra se instala en un ritmo mortal: aire de día, mar de noche. La sombra de Midway se cierne sobre cada decisión. Japón ya no tiene la fuerza de portaaviones necesaria para aplastar sin más a las fuerzas estadounidenses. Cada pérdida cuenta ahora más. Los pilotos veteranos, antes considerados reemplazables, se vuelven irreemplazables. La escasez de combustible aprieta. Las cadenas de entrenamiento se tensan. Los estadounidenses también sienten la presión. La batalla de las Salomón Orientales en agosto y la batalla de las Islas Santa Cruz en octubre les cuestan portaaviones y tripulaciones aéreas. El USS Wasp es hundido. El USS Hornet se pierde. Aviones se precipitan al mar. Pilotos desaparecen entre llamas. Sobre el papel, los japoneses obtienen una victoria táctica en Santa Cruz, pero estratégicamente las cifras empiezan a volverse en su contra. Pierden pilotos que no pueden reemplazar. Los estadounidenses, por maltrechos que estén, si pueden, en la propia Guadalcanal, la lucha se vuelve cada vez más desesperada. En septiembre y octubre, los asaltos japoneses golpean el perímetro cerca del campo Henderson. Uno de los más brutales tiene lugar en una cresta baja que más tarde será conocida como la Cresta de Edson o la Cresta Sangrienta. Los ataques nocturnos chocan contra líneas estadounidenses muy delgadas. Las bengalas estallan en el cielo. Los trazadores cortan la oscuridad. Los hombres luchan a quemarropa, algunos con fusiles, otros con bayonetas,
otros con lo que puedan agarrar. La cresta resiste, apenas, las enfermedades se vuelven tan peligrosas como las balas. La malaria se propaga. La disentería debilita unidades enteras. Las raciones se reducen a arroz y carne enlatada. La lluvia convierte las trincheras en tumbas de barro. La selva se traga tanto el equipo como la cordura, y, sin embargo, lenta, casi invisiblemente, el equilibrio comienza a cambiar. Los ingenieros estadounidenses mejoran el campo Henderson. Se amplía la cobertura de radar. La coordinación entre aire y mar se afina. La inteligencia mejora. La Marina de Estados Unidos empieza a librar batallas nocturnas con una competencia creciente, usando el radar para detectar a los buques enemigos antes de que puedan atacar sin ser vistos. Japón, mientras tanto, compromete cada vez más en un campo de batalla que devuelve cada vez menos. Cada intento de reabastecimiento cuesta barcos. Cada ataque cuesta veteranos. La isla se convierte en un drenaje constante, de combustible, de aviones, de hombres. A finales de octubre, la lucha se ha vuelto existencial para ambos bandos. Japón planea un esfuerzo decisivo para recuperar Guadalcanal. Se comprometen grandes fuerzas navales. Se preparan transportes de tropas. Los acorazados avanzan hacia el sur con órdenes de reducir el campo Henderson a escombros inútiles. Los estadounidenses perciben lo que se avecina. Llegan refuerzos. Nuevos barcos ocupan posiciones. Los operadores de radar observan pantallas brillantes en un silencio tenso. Los comandantes saben que los próximos encuentros no serán escaramuzas, serán combates totales, decididos en la oscuridad, la confusión y en cuestión de minutos. Guadalcanal, antes una isla selvática desconocida, se ha convertido en el punto focal de la Guerra del Pacífico. Midway demostró que Japón podía ser sorprendido. Guadalcanal está demostrando algo más difícil, que Japón puede sangrar, y a medida que se acerca noviembre, con las flotas convergiendo y los ejércitos exhaustos, una pregunta pesa sobre la selva humeante y las aguas negras mar adentro. ¿Qué ocurre cuando ninguno de los dos bandos puede permitirse perder, pero uno de ellos debe hacerlo? Noviembre de 1942 cae sobre Guadalcanal como un martillo. La lluvia es constante ahora, cálida y pesada, empapando los uniformes hasta que se pudren sobre el cuerpo. Los fusiles se envuelven en trapos para mantener el óxido a raya. La selva respira, hojas húmedas, insectos, descomposición. Por la noche, la oscuridad parece viva. Los hombres yacen despiertos, con los dedos en los gatillos, escuchando pasos que quizá ya estén demasiado cerca. En el mar, los motores retumban en una negrura sin luna. Las órdenes se susurran. Los cigarrillos están prohibidos. Los buques avanzan por estima, con las pantallas de radar brillando tenuemente en verde, oficiales inclinándose unos hacia otros. Este es el estrecho de Irombotum, ya sembrado de restos tras meses de choques navales salvajes. Casco de acero abiertos yacen bajo la superficie, testigos silenciosos de lo estrecha que ha sido la supervivencia. Guadalcanal se ha convertido en una prueba implacable de voluntad. Después de que los marines capturaran la pista inacabada en agosto, pronto bautizada como Campo Henderson, la lucha se asentó en un ritmo brutal. Quien controlara el aeródromo dominaba los cielos de día. Quien dominara el mar de noche intentaba borrar esa ventaja antes de que llegara la mañana. Las fuerzas japonesas atacaron sin descanso. Avanzaban por la selva en oleadas, con bayonetas caladas, gritando entre el fuego. Intentaron asaltos frontales, maniobras de flanqueo, infiltraciones nocturnas. Se toparon con ametralladoras al rojo vivo, con artillería disparando a ciegas en la oscuridad, con hombres exhaustos que habían aprendido que retirarse significaba morir. El perímetro se dobló. No se rompió sobre ellos, el campo Henderson vivía al límite. Los aviones se remendaban con chatarra. El combustible se racionaba. Los pilotos volaban hasta que apenas podían mantener los ojos abiertos. Los despegues eran apresurados. Los aterrizajes, peores. Y aún así, cada mañana, si el campo seguía operativo, los barcos japoneses tenían que mantenerse alejados durante el día. Esa única franja de coral y tierra se convirtió en uno de los terrenos más valiosos del planeta. Por la noche, la marina japonesa intentó cambiar esa ecuación. Destructores rápidos, el Tokyo Express,
Llevaban tropas y suministros por el canal desde Rabaul. Acorazados y cruceros se deslizaban para bombardear el campo Henderson. Los proyectiles estallaban en los parapetos, abrían cráteres en la pista, mataban a hombres mientras dormían. Cada bombardeo parecía el borde del colapso. Cada amanecer, tripulaciones maltrechas rellenaban los cráteres y volaban de todos modos. Noviembre trajo el clímax. Japón se comprometió a fondo, decidido a recuperar la isla de una vez por todas. Se reunieron grandes convoys de tropas. Los buques pesados avanzaron hacia el sur. Los estadounidenses, advertidos por la inteligencia y endurecidos por meses de pérdidas, se movieron para interceptar. Las batallas navales que siguieron fueron caóticas y aterradoras. Los barcos se encontraron a quemarropa en una oscuridad rota por fogonazos. Los contactos de radar se convirtieron en siluetas y luego en explosiones. Las órdenes se malinterpretaron. Las formaciones se disolvieron. Los capitanes lucharon con sus barcos como en duelos. La batalla naval de Guadalcanal tuvo un costo enorme para ambos bandos. Destructores estadounidenses cargaron contra acorazados en condiciones imposibles. Algunos fueron aniquilados en minutos. Otros dispararon hasta agotar la munición. Los acorazados japoneses quedaron tan dañados que los bombardeos planeados fracasaron. Los transportes, expuestos, fueron destruidos desde el aire durante el día. Miles de soldados japoneses nunca llegaron a tierra. En tierra, el efecto fue inmediato y sombrío. Los soldados japoneses ya en Guadalcanal comenzaron a pasar hambre. Las enfermedades se propagaron. La munición escaseó. Los ataques se ralentizaron, luego se detuvieron. Lo que había sido una ofensiva se convirtió en supervivencia. En febrero de 1943, bajo la cobertura de la oscuridad, las fuerzas japonesas evacuaron la isla. Fue una retirada ejecutada con habilidad y sigilo, pero seguía siendo una retirada. Guadalcanal había terminado. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, Japón no solo había sido detenido, sino obligado a retroceder. El costo fue abrumador. Decenas de miles de muertos y heridos. Buques yaciendo en el fondo del estrecho de Irón-Botún. Escuadrones que habían volado en Midway sobre el campo Henderson ya no existían. En ambos bandos, la guerra había quemado las ilusiones. Pero el significado estratégico era inconfundible. Midway había destrozado el poder de ataque de los portaaviones japoneses en una sola tarde. Guadalcanal demostró que Estados Unidos podía tomar, mantener y defender terreno en lo profundo del territorio enemigo, mientras sostenía operaciones aéreas, navales y terrestres al mismo tiempo. Juntas, marcaron el verdadero cambio de marea. A partir de ese momento, la guerra cambió de carácter. Japón seguiría luchando, con ferocidad y habilidad, pero cada vez más a la defensiva. Estados Unidos, con sus fábricas, astilleros y sistemas de entrenamiento, empezó a ejercer una presión que nunca aflojó del todo. Nuevos portaaviones salían de los diques. Nuevos pilotos reemplazaban las pérdidas. Nuevas doctrinas surgían de lecciones aprendidas con sangre, sin embargo, nada de eso era evidente para los hombres que lo vivieron. Para un marine en Guadalcanal, la victoria olía a tierra mojada y a cordita quemada. Sonaba a insectos regresando cuando cesaba el fuego. Se sentía como un agotamiento tan profundo que borraba la alegría. Para un marinero que sobrevivió al estrecho de Irón-Botún, era la certeza de que la suerte lo había elegido a él y no al barco de al lado. Estas batallas no se ganaron solo por el genio, ni solo por la tecnología. Se ganaron en momentos de duda y de decisión, por criptoanalistas que confiaron en una corazonada, por dotaciones de cubierta que corrieron hacia el fuego, por pilotos que se lanzaron en picado a través del fuego antiaéreo, por infantes que sostuvieron una línea cuando todo indicaba que debía ceder, y su eco llega hasta hoy. La guerra moderna sigue girando en torno a la información, el tiempo, la logística y la decisión humana bajo presión. Las lecciones de Midway y Guadalcanal sobre el exceso de confianza, la capacidad de adaptación y el precio de subestimar al adversario se estudian no como historia, sino como advertencia. Porque cuando se despoja todo de uniformes y años, lo que queda son personas tomando decisiones irreversibles en segundos, a menudo sin saber si la historia las recordará. Y quizá ese sea el poder silencioso de estos lugares del Pacífico, pequeños puntos en un océano inmenso, donde el futuro de una guerra
mundial giró no con certeza, sino con riesgo, sacrificio y una pregunta que aún perdura: ¿qué tan diferente podría ser nuestro mundo si solo unos pocos de esos momentos hubieran ocurrido de otra manera?